compartir y estar juntos. Y con la ayuda del Señor, como bien decía Agus, la idea en esta noche es compartir del Evangelio, pero lo vamos a hacer desde ya que desde la palabra. Si alguna vez vas a una iglesia y no te hablan de la Biblia, ten ojo, ten cuidado, ¿sí? La palabra de Dios es el único lugar donde vamos a encontrar el consejo divino para la vida, ¿sí? Si vos querés ver un cambio real en tu vida, en tu situación y principalmente en tu realidad espiritual, no va a ser en otro lugar más que en la palabra donde vas a encontrar el consejo adecuado para tu vida, para tu situación y para tu futuro, ¿sí? Entonces siempre busca cualquier lugar en donde se comparta la palabra de Dios. En esta noche vamos a hacerlo de una manera especial. Vamos a conocer a través del testimonio de hermanos nuestros, hermanos como vos y como yo, cristianos que están sirviendo a Dios en otras partes del mundo. Vamos a conocer un poquito el desafío que Dios nos ha dejado a todos los creyentes, pero en el medio de conocer nosotros como hijos de Dios ese desafío, también vamos a compartir el mensaje que somos desafiados a llevar a todo lugar. Entonces, lo primero que me gustaría que hagamos es establecer cuáles son los propósitos. A mí me gusta que ustedes sepan a dónde apuntamos, y en este caso el objetivo es que ustedes puedan conocer una verdad bíblica. Los discípulos del Señor Jesucristo, todos aquellos que son cristianos, y no estoy hablando de evangélicos, de católicos, de alguna iglesia por aquí o por allá, estoy hablando de aquellas personas que se entregaron a Cristo, que creen en Jesús como su único y suficiente Salvador, tienen una tarea específica, que es ser enviados por Dios para proclamar el mensaje de Cristo, que es lo que estoy haciendo en este momento y es lo que hacemos cada día si es que aceptamos el desafío de nuestro Señor. Entonces, lo primero es que salgamos en esta noche como hijos de Dios aceptando el desafío de cumplir con esta verdad bíblica. Y lo segundo es más reflexivo que desafiante. Es reflexionar en qué tan alto precio estamos dispuestos a pagar por Cristo. Esto está muy vinculado o apunta mucho a la realidad tuya como hijo de Dios. Si no sos hijo de Dios, vas a escuchar cuáles son los desafíos del hijo de Dios, pero también vas a escuchar las bondades que hay en el mensaje redentor. Pero a los que somos hijos de Dios, es bueno que salgamos reflexionando qué precio estamos dispuestos a pagar para proclamar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Para que ya puedan ir buscando en sus Biblias, vamos a desarrollar desde Juan capítulo 20. Es el Evangelio según Juan, el cuarto de los Evangelios, el cuarto libro del Nuevo Testamento, el capítulo 20, versículos 19 al 21. Es lo que vamos a, con la ayuda del Señor, compartir. Mientras les doy tiempo de buscarlo, le voy a pedir a Bere si puede ir ya preparando el videíto. Vamos a conocer de manera visual el testimonio de cristianos que están sufriendo en otra parte del mundo. Cuando vos digas, ¿apagamos las luces? Perfecto. Vamos. Ponele pausa. Cuando lo copiaste, se copió por algún motivo sin sonido, sin la voz. Reproducirlo directo desde el pendrive. Mientras Bere resuelve eso, vamos a prender las luces. Yo he estado en multimedia y es mucha presión cuando te apuran, así que hacelo con tiempo y cuando vea que se resuelve me avisas y vemos el videito. Vamos a avanzar con toda la otra parte del mensaje, que no era solo un video, así que le vamos a dar tiempo a Bere para que sirva a Dios tranquila. Hermanos, por la gracia de Dios, como familia con Romy tenemos la posibilidad de servir en un ministerio que se llama La Voz de los Mártires, ¿sí? Somos en cierta manera un brazo extendido de Salsipuedes, no lo hacemos ajenos a la iglesia, no lo hacemos ajenos a ustedes, pero es cierto de que hacemos algunas actividades que en la diaria el resto de la iglesia no conoce siempre o no siempre está informada. Como ministerio La Voz de los Mártires, que es una organización que desde el 1967,
hasta la fecha, ya son 57 años, está trabajando en el mundo, ayudamos a cristianos que están sufriendo persecución. Y esto en algunos círculos, en algunos lugares suena raro, ¿bien? Y suena raro porque no estamos acostumbrados a que eso sea una realidad. Los que somos cristianos y los que hemos sido cristianos desde chiquititos o los que hemos tenido familia cristiana de chiquita, sabemos de que la burla siempre llega. Por derecha o por izquierda llega, muchas veces en la misma casa, llega la burla, llega la lucha, porque ser cristiano no siempre es bien visto por todos. Esa parte está, la conocemos. Pero ninguno de nosotros, al menos el común denominador de nosotros, porque puede haber alguien acá que le haya pasado peor, pero ninguno de nosotros experimenta una realidad de violencia respecto a su fe o peligra su vida por su fe. Pero hay lugares en el mundo que hoy, no en otra época, no en otro siglo, que hoy se sufre y se tienen grandes riesgos por seguir a Cristo. A veces cuando esto se habla, uno automáticamente piensa en lugares lejanos. Pienso en Asia, pienso en lugares en el que está el extremismo islámico, pienso en otras zonas. Pero el testimonio que vamos a conocer es de Colombia. Es el mismo país que nos trajo el reggaetón, que nos trajo la música, que nos trae las telenovelas de la siesta. Es el mismo país que es muy alegre en muchas zonas urbanas, en las zonas de la selva, donde quienes gobiernan son los grupos paramilitares, como por ejemplo la FARC o ELN y otros más que hay. Ser cristiano implica riesgo de vida. Y a esos hermanos que están en esos lugares hostiles, extremos, nosotros buscamos ayudarlos de manera práctica. Les brindamos asistencia de la forma en la que fuese necesaria esa asistencia. Tenemos puntualmente una hermana colombiana en el sur que está, la pudimos rescatar de Colombia porque le habían asesinado al padre al frente de ella y ella fue reubicada y se está congregando en la iglesia del suegro de Luquita. Y uno dice, ¿cómo se conectaron estas cosas? Bueno, Dios conecta esas realidades. Ni yo sabía hasta que uno de nuestros compañeros visitó a Don Lexese y nos enteramos de que ahí teníamos una de las chicas que habíamos rescatado. La asistencia a la persecución es muy variada y depende de cuál sea la persecución. Nosotros por seguir a Cristo pagamos un precio, el precio de que a veces nos rechazan, se burlen y realmente no es sencillo, se complica. En el colegio no es fácil que la gente te mire distinto, no es fácil que te hablen mal, no es fácil a veces que la familia misma no te rechace, pero es mucho más complicado cuando la familia, como pasa en el norte de Pakistán, amenaza tu vida, amenaza con matarte, o como pasa en Laos, que los padres amenazan a sus hijas con enviarlas a la prostitución si no rechazan su fe cristiana. Y eso pasa hoy, no pasa lejano en el tiempo. Nuestro desafío a la iglesia es que oremos por nuestros hermanos. ¿Se pudo resolver el tema del sonido? ¿Lo pudiste dar? Probá y vemos, avanzar un poquito y fíjate si las voces se escuchan. ¿Lo vamos a lograr? Sí, perfecto. Pone pausa, así apagamos la luz. Si puede ser de inicio mejor. ¿Lo vamos a lograr? Apenas. Dejar una oración. Sí. Te dije a las 5. Supongo que conoce las consecuencias de llegar tarde. Continúen.
Muchas gracias. Usted no me dijo que era pastor. Sí, lo soy. Su esposa se llama Gloria y su bebé es Samuel. Como puede verse todo sobre usted. Y yo ni siquiera sé su nombre. Marcos. Marcos. ¿Le gustaría pasar, Marcos? Le ofrezco una taza de café. Usted habla conmigo y sé que también habló con mis enemigos. ¿Cómo sé de qué lado está? Solo servimos al Señor. Si quiere renunciar a eso, se unirá a otros pastores de la zona y trabajará para mí. Si ellos están en su nómina, entonces ya no son pastores. Tiene suerte de que sea yo y no otro guerrillero. Le hubieran dado un tiro en la cabeza frente a su familia. Considere bien mi oferta. Volveremos mañana. Padre, por favor, danos la fuerza para resistir cada prueba. Que tu palabra llegue a muchos a través de nosotros en esta zona roja. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi madre era cristiana. Tengo algo para usted. Espere un minuto. Déselas a sus hombres y tome una para usted. ¿Cree que me hará cristiano dándome una Biblia? Solo espero que escuche a Dios. Lo escucharé cuando esté herido en el campo de batalla. Entonces lo haré. ¿A dónde se dirige? Disculpe, ¿dónde está Marcos? ¿Conoció a Marcos? Sí. Está muerto. ¿Cómo lo conoció? Era mi amigo. ¿Usted es el pastor que le dio las Biblias? Así es. ¿Puede traer más? Por favor. Vamos a leer Juan 20:19. Dice la palabra del Señor: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana,
estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Lo que acabamos de ver es una escenificación, ¿sí? No es los rostros reales de nuestros hermanos. Sin embargo, hay un pastor, Martínez, que está sirviendo en Colombia, hay una esposa, Gloria, que está acompañándolo, y hay un hijito que está corriendo los mismos riesgos que su familia, la misma suerte que su familia. El desafío es orar por ellos. Pero en esta noche, al mismo tiempo que te voy a pedir a vos, hermano en Cristo, que ores por tu familia que sufre persecución, quisiera que veas y podamos compartir y explicar por qué nuestro hermano está dispuesto a ir a ese lugar. ¿Por qué nuestro hermano y nuestra hermana están dispuestos a estar en estas zonas peligrosas por la causa del Señor Jesucristo? Lo primero que vamos a ver es la prioridad en ser enviado. La prioridad en ser enviado. Vamos a ir desglosando el versículo. Fíjense, en el verso 19, vino Jesús. ¿Por qué Jesús? Yo una vuelta hice un mensaje. ¿Por qué Jesús? ¿Por qué acá venís a la iglesia y te hablan tanto de Jesucristo? ¿Por qué se menciona tanto a Cristo? ¿Por qué los cristianos tienen esa fijación con el Señor? ¿Qué es lo que hace tan especial a esta persona que todos nosotros estamos dispuestos a invertir esta tarde para venir acá? ¿Qué es lo que hace tan especial a Cristo que estamos dispuestos a cambiar nuestras vidas, a cambiar nuestros hábitos? Que de repente se empieza a percibir que nos manejamos distintos, que buscamos actuar de otra manera. Lejos estamos de ser perfectos. Pero ¿qué tiene Cristo de especial que nos trae a este lugar? ¿Qué tiene Cristo de especial que convoca a nuestros hermanos a esas zonas y ellos aceptan el llamado? Primero, Jesús es el único Hijo de Dios. Marcos 1.1, Juan 1.1, Juan 3.16 nos enseña que Cristo es Dios. Nosotros estamos acá porque Jesús no es solo un hombre más que pisó y caminó por la tierra. Jesucristo es Dios. Jesucristo es, y es un término muy bíblico, Jesucristo es el Mesías. Mateo 16:16, se los busco yo, no hace falta que lo busquen. Mateo capítulo 16, verso 16. Dice la palabra del Señor: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, que es otra de las traducciones de la palabra Mesías, el Hijo del Dios viviente. ¿Saben qué significa el Cristo, el Mesías? ¿Qué significaba para el judío esto? El Salvador, el que venía a rescatarlos. Cristo es aquel que nos rescató. Ahora, este verso 19 no solamente dice Jesús, sino que habla de aquel que vino. Vino Jesús, o Jesús vino. Filipenses capítulo 2 nos dice de que Él se despojó a sí mismo. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, tomando tu humanidad, mi humanidad, para ser el fiel representante de la humanidad. Él vino. Lucas 19:10 dice que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y sabes qué es lo que se había perdido? ¿Sabes quiénes estaban perdidos? ¿Sabes quiénes están hoy perdidos? Todos aquellos que aún no le han entregado su vida a Cristo. Yo estuve perdido un tiempo en mi vida y un día llegué a Cristo porque alguien me compartió el glorioso mensaje del Evangelio. Alguien estuvo dispuesto a pagar el precio de ser rechazado, de ser burlado, de ser no escuchado. Pero me compartió el Evangelio y el Evangelio llegó a mi vida. Alguien pagó el precio de compartirme de aquel Cristo, de aquel Dios que vino a nosotros. La siguiente frase es muy particular, dice que puesto en medio de ellos. Juan capítulo 1, verso 14 nos dice de que aquel verbo, Cristo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Cristo vino y caminó por esta tierra. Hoy en la cena compartimos un poquito de esto. Jesucristo en su humanidad compartió tu debilidad y mi debilidad.
Jesucristo es aquel que puede consolarnos porque fue tentado en todo como nosotros, pero en Él se pudo ver algo que en nuestra vida no. Él no cometió pecado. ¿Sabes cuál es la realidad nuestra? Es que todos hemos pecado. Y esto no hace falta ser alguien muy docto en la escritura para poder mostrarlo y demostrarlo. Simplemente te pido que mires hacia atrás en esta última semana y que con toda sinceridad no analices tus actos. Te analices tus actos, analices tus hechos, analices tus pensamientos y me digas si no encontrás algo que no sea correcto. Algo que sabes, sepas mucho o poco de la Biblia, algo que sabes que a Dios no le agrada. ¿Sabes cuál es la realidad? Que todos los que estamos en este lugar miramos 7 días hacia atrás y vamos a encontrar muchos momentos en los cuales esta verdad bíblica de que todos hemos pecado se cumple. Estamos en un problema porque la paga del pecado es muerte, pero hay un regalo en Cristo Jesús que es que la vida eterna que Dios nos ofrece, la reconciliación con el Padre, que se obtiene solo en Cristo, aquel Cristo que siendo Dios vino a este mundo y habitó entre nosotros. Él se puso en medio de sus discípulos. Jesús, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, aquel fiel representante nuestro de la humanidad, vino a este mundo, se puso en medio nuestro, aceptando la tarea que tenía que cumplir. Porque el desafío que Él deja, fíjense, ya vamos a llegar a ese punto, pero recordemos la lectura. Como el Padre me envió, yo les envío a ustedes. Jesucristo vino a esta tierra a cumplir con una misión. Jesucristo tenía una tarea. La misión de Dios en Cristo fue salvarte a vos y salvarme a mí. ¿Sabes lo especial que es? Que no importa cómo el mundo te mire y cómo el mundo te valore, que Dios te mira y te valora. Y con esto no quiero decirte sos bueno, sos especial y que salgas de acá contento porque yo te inflé el orgullo. No, yo no quiero decirte esto. Te acabo de decir que todos somos pecadores. Pero lo especial en Dios es que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo no te estoy pidiendo ni te estoy diciendo que tenés que limpiarte, que tenés que bañarte, que tenés que ser perfecto para que Dios te ame. Te estoy compartiendo la verdad bíblica, que Dios te ama tal como vos estás en esta situación. Obviamente que Él quiere que vos cambies. Obviamente que Él quiere darte una nueva vida. Obviamente que Él te quiere distinto. Obviamente que Él quiere algo especial de vos. Pero Él te ama así como estás. Él, viendo nuestra necesidad, vino y murió por nosotros. ¿Por qué? Porque su prioridad era cumplir la misión de Dios, que era rescatarnos a nosotros. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que compartir la prioridad de Dios, que es ¿cuál? Enviar este mensaje, hacer llegar este mensaje, aceptar el envío de Cristo, de llevar este mensaje hasta lo último de la tierra. Ahora este envío, que incorpora mucha dificultad, como lo acabamos de ver en la familia Martínez, que incorpora muchas veces desafíos, que incorpora muchas veces obstáculos, es un desafío que no lo hacemos en medio de la angustia. Es un desafío que viene anticipado con una promesa de parte del Señor Jesucristo que se evidencia en este encuentro entre Cristo y sus discípulos. Él se presentó, se puso en medio de ellos y le dijo: paz a vosotros. Este paz a vosotros es muy especial. Nosotros tenemos varios textos en la Escritura que nos hablan de la paz de Dios. Pero hay un texto especial que dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo puede un padre y una madre sentir paz cuando saben que un guerrillero de esos puede venir de mal humor y asesinar a su familia, secuestrarles a sus hijos? ¿Cómo pueden tener paz en el envío? Realmente la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Pero yo te quiero llevar más allá de esa paz de Dios. Te quiero hacer ver a aquel Dios que provee esa paz. Hay un texto en Mateo, una enseñanza del Señor Jesucristo, Mateo 5, si no me equivoco, 6 está. El tesoro escondido. Después el que lo tenga me recuerda la cita, pero la cita la recuerdo, creo que es 5:46, pero si no, la historia es tal como la cuento, esa parte sí me la sé bien. Jesucristo dice que el reino de los cielos es como un tesoro escondido que un hombre va y encuentra. Entonces cuando se da cuenta de lo que hay en ese terreno, en esa tierra, vuelve, vende todo lo que tiene, está dispuesto a perder absolutamente todo para comprar ese terreno porque el tesoro que hay en esa tierra vale mucho más que lo que él dejó. Tener a Cristo es eso.
Tener a Cristo vale perder absolutamente todo lo que tenemos, porque lo que recibimos en Cristo es superior, porque lo que recibimos en Cristo es mayor. Eso es lo que produce paz, y ahí se encuentra y radica la paz en ser enviado. Quienes aún no tienen una relación con Dios a través de la fe en Cristo viven vidas de confusión, viven vidas sin propósito. Se levantan todos los días y no saben bien cuál es el propósito aquí en la tierra. El debate por siglos, y me atrevo a decir por milenios, entre los que filosofan, entre los que piensan, entre los pensadores del mundo, es cuál es el propósito del hombre en la tierra. Y el materialismo busca apagar el propósito, anularlo y decir de que no hay ningún propósito en la vida, entonces disfrutar, porque no hay ningún propósito. Y otros van a encontrar propósitos en otras filosofías que lo único que hacen es exaltar el ego, exaltar el yo, exaltarte a vos a expensas de lo que vivan las personas que están alrededor tuyo. El Dios que vino a morir por vos y por mí nos enseñó que el único camino al Padre es Cristo, es Él. Nos enseñó de que es mejor dar que recibir. Nos enseñó cuál es el verdadero propósito nuestro en este mundo, que es dar gloria a Dios, que es compartir este mensaje de salvación que un día impactó en nuestras vidas y que puede impactar en las de los demás. Entonces, hay una prioridad en ser enviado, que es la prioridad de Dios, y debemos compartir esa prioridad. Hay paz en el envío, hay paz en ser enviado, y nosotros podemos disfrutar de esa paz, pero también hay que ser conscientes que hay un precio en ser enviado. El Señor Jesucristo puso ese precio. ¿Saben cuál fue el precio? Como el Padre me envió, yo los envío. ¿Y qué hizo Cristo? Vino a este mundo y para salvarte a vos y salvarte a mí, Él hizo lo que Él en su momento enseñó. Él puso la vida por vos y por mí. Él estuvo dispuesto a pagarlo todo. Pero hace un ratito yo decía de que somos todos pecadores. Hace un ratito yo decía prácticamente que no tenemos valor. Y es cierto, pero sin valor y sin ser nosotros algo atractivo, Dios nos amó, nos miró y nos puso un precio. ¿Y saben cuál fue el precio que nos puso Dios? La sangre de Jesucristo, la sangre de su propio Hijo. Cristo te miró y te amó y estuvo dispuesto a pagar con su propia vida por vos y por mí. Muchas veces vas a escuchar en el mundo palabras, algunas de elogio y otras que van a ser detractoras, algunas palabras que te van a tirar abajo, algunas personas que te van a mirar desde arriba como si fuesen superiores a vos. Muchas veces en el mundo vamos a tener dificultad, muchas veces incluso en nuestra familia vamos a tener oposición. Y no necesariamente por ser cristiano, sino porque la maldad en el mundo va creciendo y los padres ya no son padres como tienen que serlo. Y los hijos ya no respetan a los padres. Y hay problemas entre familia, y hay problemas entre la propia sangre, y hay problemas entre vecinos. Y vas a encontrarte que el mundo te va a atacar y te va a menospreciar. Pero Dios te aplica un valor. Y ya te puso ese valor. Y no solamente que te puso un valor, sino que pagó ese precio que Él puso. Él pagó con su propio Hijo. ¿Cómo no vas a responder a semejante muestra de amor? Y nosotros los cristianos entendamos cuál es el precio de ser enviado. Es el mismo que pagó Cristo. No a todos nos toca ir. No todos somos enviados a radicarnos en otro lugar. No todos vamos a ir al medio de la selva en Colombia. Algunos sí, ¿por qué no? Pero todos somos llamados a ser conscientes de cuál es el precio que tenemos que estar dispuestos a pagar. Jesús pagó el precio de dejar el cielo para venir aquí en la tierra. Jesús pagó el precio de ser odiado. Jesús pagó el precio de ser puesto en ridículo. Jesús pagó el precio de llevar nuestro pecado a través de la muerte en la cruz. Vimos entonces la prioridad de ser enviado, la paz de ser enviado, el precio de ser enviado. Vamos a ver la última P, la cuarta P, el poder de ser enviado. Así como el Padre me envió, dice el Señor Jesucristo, yo les envío. ¿Saben cómo les voy a graficar este punto? De esta manera. Ustedes imagínense en una escena familiar. Voy a utilizar mi familia para esta escena, ¿sí? Llega Miqueas a la casa, a la pieza, y le dice a Bauti, Bauti, dice Mila que pongas dibujitos que a ella le gusta en la tele. Bauti lo va a mirar a Miqueas,
se va a reír y va a seguir viendo lo que está viendo. Ahora, ¿cómo sería la reacción de Bauti si el mensaje de Miqueas fuese: Bauti, dice mamá de que cambien los dibujitos por unos que le gusten a Mila, así la nena puede ver? ¿Le gusta o no le guste a Bauti? ¿Qué va a hacer? Va a terminar cambiando el canal. Porque quien envió a Miqueas sí tiene autoridad sobre Bauti. Mila no tiene autoridad sobre Bauti, pero la mami Romy sí. Este ejemplo que se vive en la dinámica familiar se cumple en la dinámica nuestra como hijos de Dios. A nosotros no nos envió un hombre, a nosotros no nos envió una religión, a nosotros no nos encomendó esta tarea el pastor de turno, a nosotros nos encomendó esta tarea el Señor Jesucristo. La autoridad detrás de este mensaje que redime y que salve es la autoridad de Cristo. ¿Saben por qué podemos tener paz en compartir este mensaje y saber que puede transformar vidas? No por algo especial que nosotros tengamos, no tengo nada de especial. Te invito a que pases una semana conmigo y vas a darte cuenta que no tengo nada de especial. Viví un mes conmigo y te vas a decepcionar mucho más que esa primera semana, porque no hay nada de especial en nosotros. ¿Saben quién es especial en nosotros? Dios. Y lo que Dios puede hacer a través nuestro. Si hay algo positivo o bueno o útil en la iglesia y en la obra de Dios que cada uno de nosotros puede hacer, es lo que Dios hace a través de nosotros. Y es eso lo que hace especial este mensaje que permite que las vidas sean transformadas. Yo puedo tener elocuencia, yo puedo tener una capacidad buena o mala para compartir un mensaje, pero el mensaje que yo comparto es realmente revelador, es realmente transformador, es realmente vivificante. El mensaje que te comparto es el mensaje del Señor Jesucristo. Cristo te está buscando, Cristo te está llamando. En Hechos se nos dice de que Dios manda a todo hombre, a toda mujer que se arrepienta. En esta noche, de alguna manera directa o indirecta, Dios te está llamando. Y no porque se haya planificado que esta suceda así, porque ninguno de nosotros se vio en la semana para organizar esta reunión. Esta reunión se dio porque sí hay un orden en esta iglesia. Esta reunión se dio sí porque hay un cronograma de predicadores, de oradores, de director de alabanza, de música. Todo eso está. Pero el tema, pero la dinámica, pero el mensaje lo organiza Dios. Lo pone Dios en nuestros corazones. ¿Y surge de dónde? De vuelta, lo que te dije al principio, surge de la palabra. No te estoy compartiendo lo que yo inventé. No te estoy compartiendo lo que yo creo. Te estoy compartiendo lo que Dios dice. Y te invito y te aliento y te desafío a que busques en la Biblia lo que yo te estoy diciendo. Porque si está en la Biblia, entonces ya no importa qué tan elocuente sea Jeremías compartiéndote el mensaje. ¿Sabes qué es lo que importa? Que Jeremías, elocuente o no elocuente, te dijo lo que Dios dice. Entonces ya deja de importar si es Miqueas hablando de parte de Romy, ya es Romy a través de Miqueas. Entonces en este caso ya no es Jere el que te comparte el mensaje, es Dios dándote un mensaje, y en este caso su agenda. Y te está diciendo en esta noche de que Dios te está llamando. Te está diciendo en esta noche de que todos somos pecadores y necesitamos arrepentirnos y entregarnos a Cristo. Y a los que ya hemos hecho esto, a los que ya somos hijos de Dios, a los que ya tenemos vida eterna, nos está desafiando a entender cuál es el precio de ser enviados. Precio que debemos pagar en la diaria, precio que debemos estar dispuestos a pagar constantemente, siempre predicando y compartiendo con nuestros actos, con nuestras vidas y por sobre toda la cosa con nuestras palabras. Compartir a diario con las personas que nos rodean aquel mensaje que trae salvación. ¿Podemos poner el PowerPoint? Vamos a pasar rápido las imágenes, no se crean que recién empezamos, ¿sí? Esto que yo les comparto de la familia Martínez es porque quisiera a la iglesia sumarla a un desafío. Todos los años en noviembre se celebra el Día Internacional de la Oración por la iglesia que sufre persecución. Es el 10 de noviembre, pero se puede aprovechar cualquier día del mes y creo que cualquier momento es especial y único para poder compartir esto. Quisiera que nos sumemos a todas aquellas iglesias que ya aceptaron el desafío de orar por aquellos que están sufriendo persecución, que no son solo un matrimonio en Colombia.
Aproximadamente 4 o 5 millones de cristianos son los que llegamos a poder ayudar como organización en el mundo. Pero a nivel mundial estamos hablando de más de 16 a 17 millones de cristianos que sufren persecución grave en el mundo. O sea, estamos hablando de muchísima gente que está sufriendo. Y eso es lo que los números nos permiten llegar. No siempre hay estadísticas de estas cosas. Pasamos a la siguiente diapositiva. Los obreros evangelistas, en este caso David y Gloria, son embajadores de Cristo. ¿Dónde está esta frase, embajadores de Cristo? A ver los lectores de la palabra. Segunda. Está. Segunda, muy bien, Lili. Segunda Corintios. Machetense, ¿está acá? 5, ahí está. ¿Cómo sabe esta iglesia? Segunda Corintios capítulo 5. En 2 Corintios capítulo 5 se nos dice que somos embajadores en el nombre de Cristo. ¿Qué es un embajador? Un representante de otro país. ¿Qué pasó en este lío entre el presidente de España y el de Argentina? ¿Qué dijo el de España? Saco al embajador. Que era un representante de España acá en Argentina. Cuando la Biblia dice que somos embajadores en el nombre de Cristo, ¿qué significa? Estamos acá representando a Cristo. Por eso, querido amigo, amiga, te vamos a desafiar siempre a vivir una vida más ordenada. Porque representas a alguien que es perfecto y que es santo. Ellos son embajadores en las zonas rojas de Colombia, áreas donde las guerrillas, marxistas y paramilitares ejercen control a través de la violencia. Pasamos. Sus actividades, y esto es importante conocerlo, son vigiladas por los que se oponen al avance del Evangelio. O sea que estas personas, ¿vieron eso que hizo este hombre? Le dijo, yo sé el nombre de tu esposa, sé el nombre de tu hijo. Eso es real. O sea, ellos están constantemente siendo amenazados o presionados a través de esto. Yo te conozco, yo sé qué haces. Sé a qué hora salís de tu casa, sé a qué hora estás sola tu familia, sé a qué hora estás solo tu hijo. Sé todo de vos. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, el desafío de oración es, primero, para que los pastores en Colombia y sus familias sean alentados por el cuerpo global de Cristo, que sepan que no están solos. Oremos para que los que distribuyen Biblias puedan trabajar sin ser detectados en estas zonas controladas por la guerrilla. Pasamos. Siguiendo el llamado de Dios para proclamar a Cristo con valentía, los obreros en estas zonas de primera línea, les llamamos porque están en la primera línea de batalla, ¿sí? Están en las zonas más complicadas. En las zonas rojas de Colombia confían a Dios sus propias vidas y las vidas de sus hijos. Oremos entonces por protección para estos niños cristianos en Colombia que son, y esto se lo voy a explicar. Lo que sucede en las zonas rojas de Colombia y que está moviendo a muchos padres cristianos en la zona de la selva a separarse de sus hijos, es que llega la guerrilla y te pide la cuota para el grupo, la cuota para la causa, la cuota para la causa. Y la cuota para la causa es un hijo. Vos tenés que apoyar la causa del pueblo, ¿viste? Estos pensamientos políticos que ellos tienen, que detrás de eso el único interés es el dinero y la droga. Pero ellos le meten mucho de su política y su pensamiento, que quizá algo habrá. Y tenés que aportar. ¿Y cuál es el aporte para aquellos que viven en la zona de la selva? Los hijos. Necesitas darles soldados. Chicos de la edad de Bauti ya son reclutables. Muchos pastores están analizando dos cosas. Primero, si entienden que Dios los puso en ese lugar para hacer luz en ese lugar y tienen que quedarse, toman la decisión de mandar a sus hijos a vivir con familiares en las zonas urbanas. Y uno diría, bueno, lo resolvieron, pero hay que estar lejos de tus hijos 3 meses, 6 meses, 1 año. Hay que estar dispuesto a perderte estos lindos momentos que ahí vos estás disfrutando con los chicos. Hay que estar dispuesto a perderse 1 año de tus hijos para amar y evangelizar a las personas estas que son tan violentas. Pero bueno, eso lo hacen. Y otros toman la decisión de dejar estos lugares. Oremos por protección para aquellos padres que, conscientes del riesgo, entienden que tienen que quedarse y no se separan de sus hijos. Oremos para que el Señor cuide a estos niños. Pasamos. Oremos para que Dios consuele a las viudas y a los hijos de pastores colombianos que han sido asesinados por su valiente testimonio. Y esto puede producir muchos resultados. Vos tenés personas que llega la persecución y se encuentran que su padre ha sido asesinado y reniegan de la fe. ¿Y quién los puede juzgar?
y tenés otros que son alentados y desafiados a seguir. Oremos para que el resultado en estas vidas pueda ser de consuelo y de amor. Y la realidad es que tenemos que abrazarlos, tenemos que amarlos, tenemos que orar por ellos. Yo te lo voy a decir como lo digo en cada iglesia que visito. Ponele el rostro de la persona que más querés en tu casa. No pienses como los hermanos de Colombia. Luquita, ponele la cara de Bauti. Agus, ponele la cara de la Florcita. ¿Cuánta oración pediríamos por nuestros hijos si estuvieran pasando esa situación? Mucha, ¿no? Pero ¿cuánto oramos por estos que están sufriendo esta realidad? ¿Cuánto nos interesamos en conocer de ellos? ¿Cuánto nos preocupa aprender de estas cosas? Es un desafío. ¡Desafío! No nos sintamos mal, nos sintamos desafiados a mejorar. Siguiente diapositiva. La oración modelo, después ustedes tomen. Gracias por la fidelidad de los obreros de la zona roja. Bendice sus ministerios a medida que comparten el Evangelio de Cristo con valentía frente a la oposición. Y el desafío nuestro, que podamos obedecer el llamado de compartir a Cristo donde sea que Él nos lleve. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, esto fue un combinado, un poquito de conocer un ministerio de realidades distintas, pero también desde la palabra ser desafiados. Repasamos los mensajes centrales. Si estás en este lugar y aún no te entregaste a Cristo, no te estoy invitando a ser evangélico, no te estoy invitando a venir a esta iglesia. Te estoy diciendo y advirtiendo de que estás bajo un grave peligro. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, lo que implica que si yo tengo que graficarte tu situación, vos estás frente a un precipicio y estás a punto de dar el paso. Por eso es que tus familiares o amigos o conocidos cristianos o nosotros mismos cuando te vemos, te predicamos de Cristo. Porque sabemos que estás frente al precipicio, sabemos que estás por caerte y queremos rescatarte. Porque esa es la verdad que nos enseña la Escritura. Alguien nos rescató a nosotros, alguien fue amoroso con nosotros, nos advirtió y entendimos que Cristo salva. Y es por eso que hoy estamos en este lugar. No hubo nada de especial en nosotros ni en quien nos predicó, pero hubo amor de Dios demostrado a través de esa persona. Hoy quiero mostrarte ese mismo amor y advertirte que estás frente a ese precipicio y que Cristo puede salvar tu vida. A los que somos hijos, no tengamos miedo de compartir este mensaje. Estamos compartiendo un mensaje que transforma vidas, que salva vidas, que da vuelta a realidades, que restaura matrimonios, que restaura familias, que restaura situaciones, que mata los vicios, que mata los malos hábitos, que permite reconciliaciones, que sana heridas de años, que restaura corazones. ¿Cómo te va a dar vergüenza un mensaje tan especial que tiene la autoridad de Cristo por detrás? No nos puede dar vergüenza. Te desafío a que aceptes este mensaje de parte de Cristo de ser enviado como Él fue enviado. Y como iglesia les pido que nos acompañen en oración y en intercesión por aquellos que hoy están pagando un precio altísimo por ser cristianos, que no están solo en Colombia. Para mencionar solo de América, te puedo mencionar Colombia, Venezuela, Nicaragua, zonas del centro y sur de México, Cuba completo. Son muchos los lugares en América en los cuales la persecución es violenta. Para los que conocen un poquito de historia, el grupo Sendero Luminoso en Perú se está reactivando, lo que implica que dentro de muy poco tiempo en Perú va a haber persecución de vuelta. Y eso solo en América. No hay tiempo para compartirte lo que pasa en el resto del mundo. Hermanos, oremos por nuestra familia. ¿Me acompañan en oración? Así cerramos este tiempo.